Sí, buenos días, bendiciones para todos, a los amigos, a los hermanos, a los pastores, a los evangelistas en esta hermosa mañana, a los adoradores, a los profetas, a los siervos y siervas de nuestro Señor Jesucristo. Sean bienvenidos a este programa, a este devocional, comenzando un buen día con Dios. Hoy te quiero hablar de la resurrección. Yo te quiero hablar de la resurrección. La importancia de la resurrección para mí o en cada uno de nosotros, de las personas. ¿Qué es la resurrección? ¿O por qué Dios permitió todo esto, que se hiciera una resurrección de muertos? Entonces, cada vez que Jesús animó o cada vez que Jesús anunció sus sufrimientos y muerte, siempre añadía la profecía de que resucitaría al tercer día. Y hoy conmemoramos un día en que Jesús resucitó. Entonces muchas personas, bienvenidos, Dios los bendiga. Muchas personas recuerdan a Jesús como Jesús el crucificado. Y nosotros recordamos a Jesús como Jesús muerto. Nosotros recordamos a Jesús crucificado, a ese Jesús que fue crucificado en la cruz del Calvario. Pero un Jesús que salió de entre los muertos y fue llevado a un lugar privilegiado. Entonces, mis amados, allí en el libro de Marcos, capítulo 16, verso 1, dice la palabra, leo la poderosa palabra en el nombre de Jesús, para la gloria y honra de Dios Padre, que dice así: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, como hoy, viniendo al sepulcro, yacía el sol. Vive Cristo. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Poderoso es nuestro Dios. Vive Cristo, maravilloso es nuestro Dios. Casi no alcanzo a ver. Entonces, mis amados, aquellas mujeres pensaron de ir al sepulcro a llevar aromática, a ungir el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Pero se decían entre sí que quién le removería la piedra, porque era una piedra muy grande y estaba custodiada por soldados romanos en ese tiempo. Entonces, mis amados, sabemos que ahí en Mateo 16, él mismo dijo que al tercer día él resucitaría. Era una promesa, una profecía que Jesús había dado. Entonces esa profecía se había de cumplir. Entonces, mis amados, y nos hacíamos esa pregunta, o muchas de las personas, muchos de los hermanos, de los amigos, de los que me están escuchando y me están viendo por estas redes sociales, se preguntan, mis amados, si Cristo no hubiera resucitado, tal como Él había anunciado tantas veces, entonces también debería ser puesta en tela de juicio todas las afirmaciones que Él hizo, todas las señales, todos los prodigios, las sanidades que Él hizo, cómo caminó por las aguas, cómo multiplicó los panes y los peces, cómo hizo maravilla, cómo sanó al ciego, al cojo, al paralítico, cómo sanó a aquella mujer de flujo de sangre, cómo resucitó a Lázaro. Entonces, todo esto estaría en tela de juicio, pero tú y yo sabemos que Jesús se levantó de entre los muertos, de esa tumba. Nada pudo detener a Jesús, ni la piedra que colocaron a la entrada del sepulcro no pudo detener a nuestro Señor Jesucristo. Dice que allí no encontraron el cuerpo de Él, porque había resucitado. Es la primera manifestación o el gran milagro. Y gracias a nuestro Dios que resucitó de entre los muertos y nos vino a vida y vida en abundancia. Y era custodiado, hermano, porque en este tiempo y todavía sigue la gente custodiando de que verdaderamente Jesús sí resucitó.
Entonces tú y yo tenemos que estar enfocados y creer en la palabra de Dios y creer en que Jesús lo hizo, el único que ha resucitado de entre los muertos y fue llevado a un lugar privilegiado por parte de nuestro Dios Todopoderoso. Su Padre fue Jesús. Jesús resucitó ese día, un día como hoy. Un día como hoy, mis amados, hace más de 2000 años, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Dios de los cielos, lo levantó de entre los muertos de esa tumba, lo sacó y lo llevó a ese lugar que, como dice la Biblia, a la diestra de Dios Padre, a ese lugar celestial. Entonces, en Mateo 26, 63, dice la palabra del Señor, y 65 dice: y entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús les dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora verás al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder del Dios Altísimo, y viéndolo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó su vestidura, vive Cristo para siempre, diciéndole: ha blasfemado, ¿qué más necesitan? Le dijo a los otros que estaban allí presentes: ¿qué más necesita? Tenemos de testigo. He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfema o su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: es reo de muerte. Jesús, por decir la verdad, lo declararon reo de muerte. Pero, mis amados, me llama la atención que ellos mismos dicen que te conjuro por el Dios viviente que nos diga si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y verdaderamente lo tenían en tela de juicio. Pero él mismo se declara y le dice: tú lo has dicho, así como tú lo has dicho, así es. Tú y yo confiamos y sabemos que Jesús se levantó de esa tumba, que Jesús revivió, pero allí estos varones, estos judíos, lo estaban acusando de muerte, de reo de muerte. Entonces, mis amados, lo declararon o le dieron muerte los sacerdotes, los escribas de esa época, con Poncio Pilato y los demás que estaban allí gobernando en esa época, mis amados. El Hijo de Dios fue declarado, así como dice la Escritura, fue declarado Hijo de Dios por los mismos sacerdotes, pero ellos no creyeron a lo que Jesús le había dicho, a lo que Jesús le había mencionado o había hablado Jesús. Fue declarado Hijo de Dios por la resurrección de los muertos, mis amados. Ahí también en Romanos capítulo 1 lo podemos ver, que fue declarado, verso 4, que fue declarado Hijo de Dios por la resurrección de los muertos. Por supuesto, los gobernantes judíos lo tenían por mentiroso. Todos recordamos cómo le hablaron a Pilato, como le hablaron a aquellos gobernantes, aquellos gobernadores de esa época. En el libro de Mateo 28 lo puedes encontrar ahí en el verso 63, lo pueden encontrar como estos varones, como estos judíos le hablaron a Poncio Pilato, de que Jesús era un mentiroso. Pero Jesús ahora se estaba manifestando y se iba a manifestar. Dios iba a hacer algo, mis amados. Dios no se iba a quedar quieto, porque Dios iba a sacar a la luz pública quién eran los mentirosos. Pero allí en el libro Mateo 28, 63 dice la Biblia: Señor, le dicen a Pilato, al gobernador de esa época, le dicen: Señor, acordados que aquel engañador, se están refiriendo de Jesús, dijo viviendo aún, después de 3 días resucitaré, y también resucitaré. Dice, y también la forma en que se burlaban de él
durante el tiempo en que duró su sacrificio, su crucificación. Acuérdense muy bien que cómo se burlaban aquellos varones de su crucificación. Aquellos judíos lo tenían a Jesús por mentiroso. Pero tú y yo sabemos que Jesús es la verdad y la vida. Tú y yo lo tenemos porque es nuestro Dios. Entonces en el libro de Mateo 27:42, también ahí nos enseña de cómo se burlaron durante el tiempo en que duró su crucificación. Como le dice en ese relato, a otro salvó, a sí mismo no puede salvarse. Si es el Rey de Israel, desciende ahora, como le decían, de esa cruz y creemos y confiamos en Dios. Ellos querían que Jesús se levantara de esa cruz, mis amados. Pero gracias a Jesús no obedeció las peticiones de aquellos varones. ¿Sabe por qué? Porque se estaba cumpliendo la voluntad de nuestro Dios Todopoderoso. Allí se estaba cumpliendo algo muy hermoso, que es muy importante para ti y para mí. Porque allí en esa cruz, allí en eso que hizo Jesús, allí llevó nuestros pecados, nuestras aflicciones y venció la muerte. Jesús venció la muerte para que tú y yo tengamos vida en esa cruz. Entonces lo seguían injuriando, le decían, líbrate ahora si le quieres o si quieres, líbrate de esa cruz. Porque ha dicho, soy el Hijo de Dios. Jesús lo había declarado muchas veces, que Él era el Hijo de Dios, que Él era el enviado, el Rey que venía a libertar al pueblo de Israel y el que nos viene, o el que nos vino a libertar a cada uno de nosotros en esta hermosa mañana. Pero a pesar de las angustias y de su intenso clamor, el Padre no hizo nada para impedir aquel terrible espectáculo, aquello que estaba ocurriendo. El Padre se quedó quieto. ¿Sabe por qué, mis amados? Para que se cumpliese las Escrituras, para que se cumpliese todo lo dicho por los profetas. De hecho, la última visión que este mundo tuvo de Él, de Jesús, fue la de un hombre humillado, derrotado, abandonado y muerto, que fue muerto en esa cruz. ¿Acaso no era realmente el Hijo de Dios? Y de pronto muchos lo colocan en duda. ¿Acaso Él no era verdaderamente el Hijo de Dios para que Dios se quedara quieto sin hacer nada? Y si lo era, ¿guardaría Dios silencio permanente sobre esas terribles angustias cometidas con su Hijo? Yo me hago esa pregunta. Muchos se hacen esa pregunta. ¿Guardaría Dios silencio permanente sobre esa terrible angustia cometida con su Hijo? Todo lo que Él pasó en la cruz, cómo la cargó, cómo fue lacerado, cómo fue clavado allí. Pero era para que el propósito, era para libertarnos. Era para libertarte a ti y para libertarme a mí. Era para libertarnos de todos esos pecados. En el libro de los Hechos, mis amados, vemos que los apóstoles citaron en varias ocasiones al Salmo número 2 o al Salmo 2. Por un lado, vieron que la muerte de Jesucristo se había cumplido aquella unión que el salmista había profetizado, o que el salmista había hablado, que tendría lugar entre el pueblo y los gobernantes para algunos, o para ungido que tenía él posiciones, que tenía lugar entre el pueblo y los gobernantes, al ungido de Dios. ¿Sabe por qué? Porque él fue puesto en tela de juicio entre los gobernantes, entre el pueblo y los gobernantes. Jesucristo fue puesto en tela de juicio, y desde allí ellos decidieron y lo declararon reo eterno, reo de muerte. Entonces, en ese tiempo
aquellas personas están acostumbrados, o los romanos están acostumbrados a crucificarlo en una cruz. Mis amados, entonces tú y yo, ¿por qué creemos en la resurrección de Cristo Jesús? O la resurrección, ¿qué es para mí? ¿Qué tan importante es la resurrección para cada uno de nosotros? Y como te he dicho, un día como hoy, Jesucristo se levantó de esa tumba. María y aquellas otras Marías fueron a mirar la tumba de Jesús y la encontraron vacía. Pero allí el ángel le habló que no buscaran a Jesús entre los muertos. No recuerde a Jesús muerto, sino Jesús resucitado. Jesús sentado a la diestra del Dios Padre, como dice la Biblia. No recordemos a Jesús allá en una cruz. Vamos a recordarlo como Jesucristo vivo, porque Él vive y reina por los siglos de los siglos. En el libro de Hechos, capítulo 4, verso 24, dice la palabra del Señor, dice la Biblia: y ellos, habiendo oído, alzaron unánimemente la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ella hay, que por la boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor Jesucristo y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Jesús. Entonces, mis amados, ahí vemos cómo nos habla la palabra, cómo nos habla el libro de los Hechos, capítulo 4, que los discípulos declaran, mis amados, que todo esto había ocurrido en contra del Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero lo que no sabía el diablo, lo que no sabían los sacerdotes, los judíos, lo que no sabía Pilato, que era para algo maravilloso, algo hermoso. Y le damos gracias a nuestro Señor Jesucristo por haber muerto en esa cruz, para darnos vida a nosotros, para darte vida a ti. Él murió en esa cruz y era cumpliéndose la palabra, cumpliéndose las escrituras. Entonces ahí entendemos que dice: verdaderamente se unió esta ciudad en contra de tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Dice que Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, se unieron para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucedería. Todos estos varones se habían unido para darle muerte a Jesús. Todos, aún los gentiles, también se habían unido en esa época, los sacerdotes. Pero también se encargaron de demostrar la respuesta que Dios dio a la maldad humana, y que el Salmo 2 también anunciaría, mi amado, y que anuncia en el capítulo, en el libro de Hechos, capítulo 13, verso 32. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos y a nosotros, resucitando a Jesús de Nazaret, como está escrito también el Salmo segundo, o el Salmo número 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Es lo que dice el salmista. Mi hijo, Dios está diciendo: mi hijo eres tú, yo te he engendrado
hoy y para siempre. Podemos decir, por lo tanto, mis amados amigos, mis amados hermanos, que a través de la resurrección, Dios puso su sello perfecto de aprobación, dando a entender con toda claridad y que Jesús era realmente su Hijo. Allí Dios puso su sello, mi hermano, porque lo que hace Dios es poner su sello perfecto, mis amados. Déjame decirte que Dios siempre va a decir la verdad. La Biblia siempre va a decir la verdad. Y por eso crucificaron a Cristo. Por decir la verdad. Le preguntaron: te conjuramos por el Dios viviente que nos diga si eres el Hijo de Dios. Y él dijo: ustedes lo han dicho. Vosotros lo han dicho. Así como ustedes lo dijeron, así es, yo soy el Hijo de Dios. Pero no le creyeron. Pero yo sé, mis amados amigos, mis amados hermanos, iglesia de Jesucristo, que tú y yo sí creemos y sabemos que Él sí es el Hijo de Dios. Poderoso es nuestro Dios. También allí en Romanos capítulo 1, verso 4, también sigue Dios, también sigue la palabra insistiendo de aquella resurrección, de que verdaderamente Jesús sí es el Hijo de Dios. Fue declarado Hijo de Dios con poder y con gloria, mis amados. Pero la resurrección entre los muertos, Él fue declarado Hijo de Dios por medio de la resurrección de entre los muertos. Porque aún los judíos no creían, y hay muchas personas en esta época que no creen en la resurrección de Jesús, no creen en la resurrección de los muertos, pero Cristo lo hizo, se levantó de esa tumba. A partir de este momento, en todos los sermones públicos de Pedro y de los discípulos, mis amados, le vemos presentándose a Pedro como un testigo, y vemos presentando a todos estos discípulos como testigos de la resurrección de Jesús, y acusando a los judíos de haberle dado muerte al Mesías auténtico, al que Dios había levantado de entre los muertos. Es lo que nos dice la Biblia, que Pedro siempre tenía la certeza y siempre declaraba y les hablaba públicamente cara a cara a aquellos judíos que no creyeron en Jesús y que no siguen creyendo en Jesús. Pero yo hoy declaro en el nombre de Jesús que tú sí estás creyendo a la resurrección de los muertos, a que un día viene Jesús por ti, por la iglesia, por los que se han guardado, los que han guardado la palabra de Él, los que han guardado el testimonio de Él, los que han guardado sus mandamientos. Sin duda la causa o la acusación era realmente grave. De hecho, la situación de esos judíos era terrible, mis amados. ¿Cómo podríamos escapar del juicio? ¿Cómo podíamos escapar del justo castigo de Dios después de haber dado muerte a su propio Hijo? ¿Cómo podían escapar aquellos judíos? ¿O cómo pueden escapar aquellas personas que no creen que Jesucristo resucitó, que Jesucristo hizo milagro, que Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores? Algunos de ellos entendieron la gravedad de lo que habían hecho y desde el fondo de su corazón clamaron: varones hermanos, ¿qué haremos? Fue lo que le dijeron a Pedro: varones hermanos, estamos arrepentidos. Y yo hoy te hablo para que tú tomes la decisión del arrepentimiento. Y diga así como dijeron aquellos varones en el capítulo 2, verso 34, varones, ¿qué haremos? Varones judíos, ¿qué haremos? Pero mira cómo se levantó Pedro y le dijo, hermanos convertidos, bautizados y convertidos. Es hora de arrepentimiento. Es hora de creer en la resurrección de Jesucristo, pero también al arrepentimiento. Y Dios hoy nos llama a ese arrepentimiento.
Fue entonces cuando descubrieron que Dios estaba dispuesto a perdonar y a dar vida juntamente con Cristo Jesús. Ellos reconocieron que Dios es un Dios perdonador. Y yo hoy estoy declarando esta palabra, que nuestro Dios, en el Dios en que tú y yo confiamos, es un Dios perdonador, que te perdona allí donde estás en la cárcel. Él te perdona de todo lo que tú has hecho. Él te perdona. No importa lo que hayas hecho. No importa lo que hayas cometido. No importa lo que hayas pasado. No importa tu vida atrás. Lo importante es que tú llegues arrepentido delante del Señor y declarando esa palabra de perdón. Que Dios tenga misericordia con cada uno de nosotros y perdone nuestras ofensas, nuestros pecados, mis amados, porque Dios está dispuesto a perdonarnos. Él no te señala como el mundo te señala, como aquellas personas nos señalan, nos apuntan con el dedo a cada instante, a cada momento. Pero Él está con sus brazos esperándonos, que tú y yo demos un paso de obediencia y lleguemos delante de Él a pedirle perdón. Hoy es tiempo de pedirle perdón al Señor, acordarnos que hace más de 2000 años Él murió en esa cruz y resucitó al tercer día para perdonar tus pecados. Hoy hace más de 2000 años Dios está ahí con cada uno de nosotros. Nos está ayudando, entregó a su único hijo en ese sacrificio. Y era necesario que Jesús padeciera en esa cruz. Y quizás no ha entendido el propósito de Dios. Pero hoy Dios nos dice que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es válida. Y que así como Él resucitó de entre los muertos, tú y yo también resucitaremos. La Biblia dice que Él viene a levantar a su iglesia. Él viene a levantar un pueblo que se está guardando y que nos estamos guardando para el día que Él venga, para ese gran acontecimiento. Y la resurrección de Jesús es uno de los grandes acontecimientos. Pero nosotros esperamos otro gran acontecimiento cuando venga el Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando ese Jesús que fue crucificado en esa cruz venga por cada uno de nosotros. La Biblia dice que lo veremos cara a cara. Así tal como Él es. Algún día conocemos a ese que murió por mí, por cada uno de nuestros pecados en esa cruz. Aquel que nos llamó, aquel que nos libertó, aquel que es el Dios eterno, que es el Dios todopoderoso. Entonces, mis amados, yo confío que Cristo viene y que viene pronto y que tenemos que estar preparados. Preparémonos para ese gran día. Preparémonos para las bodas del Cordero, porque de que Jesús viene, viene. Cristo viene. Él lo prometió. Así como prometió que al tercer día resucitaría, también nos prometió que vendría por nosotros. Yo le creo a Jesús, yo le creo a la Biblia, yo le creo a lo que dice la Biblia, que Él viene, así como Él dijo que resucitaría al tercer día, que vendría por ti y por mí. Entonces, mis amados, Dios me los bendiga en esta hermosa mañana, en este domingo tan hermoso, tan precioso que nos regala el Padre Celestial. Vamos a hacer una oración en el nombre de Jesús. Dile: Padre, en esta hora te doy gracias por tu amor, te doy gracias por tu misericordia, Rey amado. Te doy gracias, Padre Celestial. En esta mañana inclino, Padre Santo, mi mirada, mi rostro, para decirte que tú eres bueno, para decirte que tú eres hermoso, tú eres precioso, tú eres maravilloso. Tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú eres el Santo de Israel.
Tú eres el Dios eterno, Padre. Tú eres nuestro Dios. Te damos gracias, Dios amado, aleluya, porque resucitaste a Jesucristo de la muerte. Te damos la gracia, Dios, por enviar a tu único Hijo en ese sacrificio para darnos vida y vida en abundancia. Te damos gracias, Dios amado, porque en medio de tanta gente, tú nos escogiste, tú nos llamaste, tú nos libertaste y sigue libertando a cada uno de mis amigos, mis hermanos, los que me escuchan por estas redes sociales, los que me ven, Padre, liberta, Rey amado, aleluya. Padre, creemos en tu resurrección, que hace más de 2000 años tú resucitaste de esa tumba, Padre, para darnos vida en abundancia a nosotros. Creemos, Padre Santo, que tú venciste la muerte. Creemos, Padre Santo, aleluya, que así como tú dijiste que vendría por nosotros, creemos que tú vendrás. Esperamos tu venida, Rey amado. Esperamos, Padre Celestial, que tú venga, Dios amado, así como dice tu palabra, que vendrás en las nubes. Y que los que murieron contigo resucitarán primero, Padre. Creemos, Dios amado, en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias por todo lo que nos da, por todo lo que no nos da también, Padre, en esta hora. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por tus maravillas, tus prodigios, lo que hace, las sanidades, las manifestaciones que hace. Gracias, mi Rey. Gracias por permitirme, Dios amado, aleluya, hoy estar predicando tu palabra delante de mis amigos, delante de mis hermanos, delante de estas redes sociales. Gracias porque todo lo que hacemos, todo lo que hago es para tu gloria, para tu honra, para exaltar tu santo nombre. La gloria, la honra, la alabanza, la exaltación es tuya, Rey amado, en el nombre poderoso de Jesús. Bueno, mis amados, Dios me los siga bendiciendo cada vez más a cada uno de ustedes. Dios los bendigo en el nombre poderoso de Jesús en esta hermosa mañana, hoy domingo 12 de abril de 2020. Mil bendiciones y que Dios bendiga a cada uno de nosotros. Nos vemos en otro próximo programa, si es la voluntad de nuestro Padre Celestial. Amén.